La lluvia caía como látigos sobre el parabrisas. Yo, Ramiro, mantenía mis manos firmes sobre el volante mientras mi camión devoraba kilómetros en aquella ruta olvidada. El sonido del limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico. Izquierda-derecha, izquierda-derecha, tan constante como mis rituales. Con un movimiento automático, ajusté la foto de mi hija en el tablero. La imagen estaba descolorida por el sol, pero su sonrisa seguía intacta, congelada en un tiempo que ya no me pertenecía. Subí el volumen de la radio hasta que las rancheras ahogaron el rugido de la tormenta. Los pequeños juguetes colgados del espejo retrovisor se balanceaban con cada bache, como fantasmas de una vida anterior. El mundo exterior se había reducido a una cortina de agua y la carretera que se perdía en la oscuridad. Me gustaba así, solo yo y la ruta, sin nadie que pudiera ver el vacío que cargaba dentro, sin nadie que hiciera preguntas sobre las cicatrices que no se veían. Ajusté la gorra gastada sobre mi frente y respiré hondo. El olor a café frío y diésel impregnaba la cabina. Era el olor de mi soledad elegida, de mi exilio voluntario. De pronto, mis faros iluminaron algo en la distancia. Una silueta apareció en medio de la carretera, como un espejismo bajo la cortina de agua. Mi corazón dio un vuelco. Una figura humana. No debería estar ahí. Nadie debería estar en estas rutas a esta hora. ¿Podría ser ella? No. Imposible. La luz de los faros reveló la verdad mientras me acercaba. Era una mujer y no estaba sola. Disminuí la velocidad mientras mis faros revelaban la imagen completa. Una mujer joven, con un niño agarrado a su falda y otro más pequeño en sus brazos. Los tres calados hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara y la ropa convertida en una segunda piel por la lluvia inclemente. La mujer levantó un brazo, haciendo la señal universal de quien necesita ayuda. Sus ojos, incluso a través de la cortina de agua, brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. Mi pie vaciló entre el acelerador y el freno. El nudo en mi garganta se apretó mientras mis dedos tamborileaban en el volante. No podía detenerme. Las reglas eran claras. Sin pasajeros, sin complicaciones, sin involucrarse. Era la primera lección que aprendí cuando me convertí en uno de los guardianes de las rutas. Tomé aire y pisé el acelerador, pasando junto a ellos a una velocidad reducida pero constante. El rostro de la mujer se transformó, la esperanza muriendo en sus facciones como una vela apagada por el viento. No es mi problema, murmuré para mis adentros, mientras los dejaba atrás bajo la furia de la tormenta. Ajusté el espejo retrovisor, un último vistazo culpable, y entonces lo vi. El niño mayor, de unos 6 años quizás, tropezó en el lodo y cayó de rodillas en el asfalto mojado. Su madre, con el bebé en brazos, no pudo ayudarlo a levantarse. El niño miró directamente hacia mi camión que se alejaba, con una expresión que conocía demasiado bien, la misma que había visto en los ojos de mi hija aquel último día. Las luces del puesto del encuentro aparecieron como un faro entre la oscuridad y la lluvia. Era una construcción destartalada a un lado de la carretera, una gasolinera, un restaurante pequeño y un estacionamiento amplio donde los camioneros podíamos descansar. Aparqué en la zona más alejada, donde las sombras ofrecían cierta protección. La mujer y los niños se habían quedado dormidos durante el trayecto, agotados por lo que fuera que los había llevado a esa situación. «Llegamos», dije en voz baja, despertándolos. «Pueden secarse y comer algo aquí». Mientras cruzábamos el estacionamiento, sentí las miradas. Los veteranos de la ruta, hombres que llevaban décadas recorriendo estos caminos, nos observaban con ojos entrecerrados desde sus mesas. Algunos murmuraban entre sí. Las reglas eran claras. Los guardianes de las rutas viajábamos solos, siempre. «Ramiro, cabrón». La voz familiar de Chente, mi amigo de años, resonó desde la barra. Su sonrisa se congeló al ver a mis acompañantes. «¿Y ellos?» «Los recogí en la tormenta», respondí secamente, sin dar más explicaciones, mientras nos sentábamos en una mesa apartada.
El viejo radio que colgaba detrás de la barra, reliquia de tiempos pasados, pero ritual sagrado entre los guardianes, crepitó de repente. Una voz, distorsionada por la estática, llenó el local. Atención a todas las unidades. Operativo en marcha en los kilómetros 80 al 120 de la ruta federal. Búsqueda de una mujer y 2 menores. Se sospecha dirección sur. Código Águila, en efecto. Chente y yo intercambiamos miradas. Código Águila. No era la policía común. Era la señal para algo más grande, más peligroso. La mujer, con el rostro pálido, apretó a su hijo más pequeño contra su pecho. «Se llama Lucía», me dijo en un susurro mientras estábamos apartados en un rincón del restaurante. La luz amarillenta de las lámparas proyectaba sombras largas sobre su rostro cansado. Y ellos son Miguel y Daniel. El mayor, Miguel, sorbía su chocolate caliente sin apartar la mirada de las ventanas, como un animalito asustado que espera al depredador. El pequeño Daniel dormitaba contra el pecho de su madre. «Estamos huyendo», continuó Lucía, con la voz apenas audible entre el murmullo de las conversaciones y la música ranchera que sonaba en la rocola. «La madre de mi pareja, de mi difunto pareja, nos quiere quitar a los niños. ¿Por qué la policía te busca?», pregunté, sintiendo la mirada de Chente desde la barra. «Porque ella tiene poder», respondió Lucía, un destello de rabia brillando en sus ojos. «Es la viuda de un exgobernador, Mercedes Valdivia. Controla jueces, policías, periodistas». El nombre cayó como una piedra en mi estómago. Mercedes Valdivia. El destino tiene un sentido del humor retorcido. «Esto no es mi problema», dije, levantándome. El peso de mis propios fantasmas ya era suficiente carga. «Les pagaré una habitación en el motel de al lado. Mañana pueden tomar un autobús». Lucía asintió, resignada, como alguien acostumbrada a que la vida le cerrara puertas. Dejé unos billetes sobre la mesa y caminé hacia la salida. Mi decisión estaba tomada. Tenía que mantenerme invisible, seguir siendo un fantasma en las rutas. Era la única forma de sobrevivir. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando el sonido me detuvo. No era un grito ni una súplica. Era más sutil y más poderoso. Era el sollozo contenido, casi inaudible, de Miguel. El niño sostenía un pequeño camión de juguete, idéntico al que colgaba de mi retrovisor. Sus lágrimas caían silenciosas, mientras sus pequeños dedos acariciaban las ruedas, como si ese juguete fuera su único amigo en un mundo hostil. Me quedé paralizado, con la mano en el picaporte, incapaz de dar un paso más. El reloj de la pared marcaba las 2:43 de la madrugada cuando regresé a la mesa. Lucía me miró confundida, sus ojos enrojecidos por el cansancio y el llanto contenido. «Nos vamos, ahora», susurré, inclinándome sobre la mesa. El aroma a café y miedo flotaba entre nosotros. «¿A dónde?», preguntó ella mientras envolvía a Daniel en una cobija desgastada que le había prestado una mesera compasiva. «Hay caminos que no aparecen en los mapas», respondí, ayudando a Miguel a ponerse de pie. «Rutas antiguas que solo conocemos los guardianes». Salimos por la puerta trasera, entre cajas de refrescos y contenedores de basura. La lluvia había disminuido a una fina llovizna que parecía brillar bajo las luces amarillentas del estacionamiento. El aire húmedo olía a tierra mojada y aceite de motor. «Súbanse y manténganse agachados», ordené, abriendo la puerta del camión. «Pasaremos el retén por un camino alternativo». Mientras arrancaba el motor, vi a través del espejo lateral a Joaquín el Tuerto Mendoza, un camionero con quien había tenido roces en el pasado. Estaba recargado en su camión, hablando por teléfono. Sus ojos, incluso el artificial, no se apartaban de nosotros. «¿Ese hombre nos está mirando?», preguntó Lucía, percibiendo mi tensión. «Es un perro faldero», contesté, metiendo primera y avanzando lentamente, siempre buscando huesos que llevarle a los jefes. Tomé una desviación antes de llegar a la carretera principal. La suave sensación del asfalto dio paso al traqueteo de un camino de terracería que se perdía entre los cerros. El viejo diésel protestó cuando comenzamos a subir por la pendiente rocosa. «Este camino lo usaban los contrabandistas hace décadas.
expliqué, mientras el camión se abría paso entre la niebla. Luego, los narcotraficantes. Ahora solo nosotros, los que queremos pasar desapercibidos. A través del retrovisor, entre las sombras de la cabina, vi a El Tuerto salir del restaurante a toda prisa, señalando en nuestra dirección mientras hablaba con otro hombre. Sus labios formaron palabras que no necesitaba escuchar para entender. Llevan fugitivos. El sol comenzaba a despuntar entre las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. La cabina del camión se había convertido en un espacio de silencio compartido, solo interrumpido por la respiración acompasada de los niños dormidos y el constante rugido del motor. Lucía también había sucumbido al cansancio, con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Su rostro, por fin relajado en el sueño, me recordaba a alguien. Fue entonces cuando llegó, como siempre lo hacía en las primeras horas de la mañana, cuando mi guardia bajaba, el recuerdo, el chirrido de los frenos, el golpe seco, los gritos. Sentí que me faltaba el aire, abrí ligeramente la ventanilla y el frío de la madrugada me abofeteó, devolviéndome al presente. No debí haber bebido esa noche, murmuré para mí mismo, sabiendo que ninguna cantidad de kilómetros me alejaría de aquella verdad. Mi hija esperándome bajo la lluvia frente a su escuela, mi promesa rota, la discusión con mi esposa, las copas de más, el accidente, la sentencia del juez, negligencia criminal. El recuerdo se disipó cuando escuché el suave movimiento de Lucía despertándose. Estiró los brazos y miró a su alrededor, desorientada por un momento. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz todavía espesa por el sueño. En la Sierra de San Pedro, respondí, a unas 5 horas de la frontera estatal, si todo sale bien. Mientras se acomodaba, Lucía abrió la guantera buscando un pañuelo. Un viejo periódico amarillento cayó sobre sus piernas. Lo recogió distraídamente, pero entonces sus ojos se detuvieron en la portada. Camionero sentenciado por accidente fatal, leyó en voz baja, y luego su mirada se clavó en la pequeña foto en la esquina de la página, una mujer elegante, de mediana edad, saliendo de la corte. Mercedes Valdivia agradece la sentencia ejemplar contra el responsable de la muerte de su sobrina. Sentí su mirada sobre mí, conectando los puntos, descubriendo el hilo invisible que nos unía en esta fuga. Ramiro, susurró, ¿qué relación tienes con Mercedes Valdivia? El atardecer nos sorprendió en una zona boscosa donde el camino serpentea entre pinos y encinos. El aire olía a resina y tierra húmeda. Habíamos mantenido un silencio incómodo desde que Lucía descubriera el periódico, como si ambos supiéramos que algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas a plena luz. Hay un retén a 2 kilómetros, anuncié, reduciendo la velocidad. Las luces de las patrullas se reflejaban contra la cortina de niebla que comenzaba a formarse. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lucía, súbitamente alerta, enderezándose en el asiento. Canal de los Guardianes, respondí, señalando la radio CB. Nos avisamos unos a otros. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. Conté 5 patrullas estatales y 2 camionetas negras sin identificación. No era un operativo rutinario. Escúchenme bien, dije en voz baja pero firme. Lucía, tú y Daniel se esconderán en el camarote de atrás. Miguel vendrá conmigo al frente como si fuera mi hijo. ¿Por qué no puedo esconderme también?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Porque si registran el camión, es mejor que encuentren a un niño a la vista. Pensarán que viajo solo con mi hijo y no buscarán más. Lucía asintió y se deslizó hacia la parte trasera con Daniel en brazos. Los acomodé entre mantas y bolsas, creando un escondite improvisado. Pase lo que pase, no hagan ruido, advertí. Mientras nos acercábamos al retén, coloqué el pequeño camión de juguete en el tablero, a la vista. Miguel, sentado a mi lado, temblaba ligeramente. «¡Ponte mi gorra!», le dije, entregándole mi vieja cachucha con el logo de los Tigres del Norte. «Y sonríe como si estuvieras contento de viajar con tu papá». Los faros iluminaron a un oficial que nos hacía señas para detenernos. Bajé la ventanilla y el frío nocturno invadió la cabina, junto con el olor a humo de cigarrillo. «Buenas noches, señor», saludó el policía, iluminándome con su linterna.
¿A dónde se dirige? A Chihuahua, oficial. Llevo un cargamento de partes automotrices. Su linterna se movió, iluminando a Miguel, quien se encogió en el asiento. ¿Su hijo?, preguntó entrecerrando los ojos. Sí, señor. Su mamá está enferma y lo llevo conmigo esta semana. El oficial asintió lentamente, pero entonces su luz se detuvo en el suelo de la cabina. El pequeño oso de peluche se había caído, asomando una pata desde debajo del asiento. ¿Y ese oso?, preguntó, su voz cambiando de tono. No parece el juguete preferido de un niño de esa edad. Es un recuerdo de su hermanita, respondí con naturalidad, mientras Miguel me miraba con ojos asustados. Falleció el año pasado. Leucemia. La mentira brotó de mis labios con una facilidad que me sorprendió. El oficial se quitó la gorra y asintió con respeto. Lo lamento mucho, dijo, suavizando su actitud. Tengo 3 hijos. No puedo imaginar. Gracias, interrumpí, recogiendo el oso y entregándoselo a Miguel, quien lo abrazó como si realmente fuera su posesión más preciada. Ha sido un año difícil. El oficial me devolvió los documentos y nos dejó pasar con un gesto de la mano. Conduje lentamente entre las patrullas, sintiendo el peso de cada mirada sobre nosotros. El sudor frío bajaba por mi espalda mientras pasábamos la última barricada. Solo cuando las luces del retén se perdieron en la distancia, me permití respirar profundamente. Lucía emergió del escondite con Daniel, su rostro pálido por la tensión. Funcionó, susurró incrédula. Por ahora, respondí sin apartar la vista del camino. Pero esto solo confirma que te están buscando en serio. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero era diferente. Había un nuevo vínculo forjado en el peligro compartido, en las mentiras que había dicho para protegerlos. La noche se hizo más profunda mientras avanzábamos por caminos cada vez más estrechos y olvidados. El paisaje cambió, volviéndose más agreste, con profundos barrancos a ambos lados de la carretera. ¿Por qué lo haces?, preguntó finalmente Lucía, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. ¿Por qué nos ayudas arriesgándote tanto? Las palabras se atoraron en mi garganta. No podía decirle que cada vez que miraba a Miguel veía a mi hija. No podía confesar que tal vez, ayudándolos, intentaba redimir algo irreparable. Alguna vez alguien debió ayudarme a mí, respondí escuetamente. Lucía me observó largamente, como si intentara descifrar un texto en un idioma desconocido. En ese periódico, dijo finalmente, mencionaban a una niña. Carla, era tu hija. El nombre cayó como un rayo en medio de la cabina, electrificando el aire. Hacía años que no escuchaba ese nombre de labios ajenos. ¿Cómo sabes eso?, pregunté con voz ronca. El artículo mencionaba que tenías una hija llamada Carla, respondió Lucía. ¿Es ella la de la foto en tu tablero? El amanecer nos encontró ascendiendo por una carretera sinuosa que se aferraba al costado de la montaña como una cicatriz. A nuestra derecha, el precipicio se abría en un cañón tan profundo que la niebla ocultaba su fondo. A la izquierda, un muro de roca rojiza se alzaba amenazante, con piedras sueltas que ocasionalmente rodaban hacia el camino. Las manos me dolían de apretar el volante. Este tramo era peligroso incluso en las mejores condiciones. Con la lluvia reciente, el asfalto traicionero y la fatiga acumulada, cada curva se convertía en un acto de fe. ¿Estás seguro de que este es el único camino?, preguntó Lucía, aferrándose al asiento mientras el camión se inclinaba en una curva cerrada. Es el único que no estará vigilado, respondí, cambiando a una marcha más baja. El motor protestó con un rugido. Los guardianes le llamamos la garganta del diablo. Ni siquiera los federales se atreven a patrullar aquí. El sol naciente teñía las nubes de rosa y dorado, creando un espejismo de paz que contrastaba con la tensión dentro de la cabina. Miguel y Daniel dormían, ajenos al peligro que nos rodeaba. Los envidiaba por eso. Una sección del camino había sido parcialmente arrastrada por un derrumbe reciente. Frené con cuidado, evaluando el espacio disponible. Apenas había suficiente margen para que pasaran las ruedas del camión. «No podemos pasar por ahí», susurró Lucía, con los ojos fijos en el vacío que se abría a centímetros de la carretera dañada.
No tenemos opción, respondí, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Retroceder significaría enfrentarnos a quienes nos persiguen. Aceleré suavemente, sintiendo cómo las ruedas del lado derecho rozaban peligrosamente el borde del precipicio. Una piedra se desprendió bajo el peso y cayó, perdiéndose en el abismo. Segundos después, escuchamos el lejano impacto. Fue entonces cuando Daniel despertó, tosiendo violentamente. No era una tos normal. Era el sonido áspero y desesperado de alguien que lucha por respirar. ¡Daniel!, gritó Lucía, girándose hacia su hijo. El pequeño tenía el rostro congestionado y los labios comenzaban a adquirir un tono azulado. Es su asma. Necesita su inhalador. ¿Dónde está?, pregunté, dividiendo mi atención entre el niño que sufría y el peligroso camino. En la maleta, la que dejamos en el motel cuando tuvimos que salir corriendo. Habíamos encontrado refugio en una pequeña cueva natural a un lado del camino. La noche había caído rápidamente, envolviendo las montañas en un manto de oscuridad absoluta. Solo el débil resplandor de una pequeña fogata improvisada iluminaba nuestros rostros. Daniel respiraba mejor ahora. Había logrado controlar su crisis asmática usando una vieja técnica que aprendí de mi padre: vapor y hierbas de la montaña. No era un remedio perfecto, pero nos había comprado tiempo. Lucía se sentó junto a mí en la entrada de la cueva, mientras los niños dormían en el interior. El cielo estrellado se extendía sobre nosotros como un manto infinito. El silencio era tan denso que podíamos escuchar a los animales nocturnos moviéndose entre la maleza. «El accidente de Jorge no fue un accidente», dijo de pronto, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el crepitar del fuego. Los frenos de su auto fallaron en una bajada. La investigación se cerró en tiempo récord. La miré de reojo. Su perfil se recortaba contra la oscuridad, hermoso y triste. «Jorge, ¿era tu pareja?» «El padre de mis hijos», asintió. «Era abogado. Estaba investigando las conexiones de Mercedes Valdivia con el narcotráfico. Contratos de construcción fantasma, lavado de dinero. Por eso te persigue», comenté, arrojando una ramita al fuego. «No es solo por los niños, son sus nietos, pero también son testigos potenciales», respondió Lucía. «Y yo tengo documentos que Jorge me confió antes de morir». Las llamas danzaban, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes rocosas. Me recordó a aquella noche, años atrás, cuando todo cambió. «Yo también perdí todo por culpa de un accidente», confesé finalmente. Las palabras salían con dificultad, como si llevaran años enterradas. «Pero el mío sí fue real, y fue mi culpa». Lucía guardó silencio, dándome espacio para continuar. Era el cumpleaños de Carla. Había prometido recogerla temprano del colegio, pero tuve una discusión con su madre. Bebí más de la cuenta. Mi voz se quebró. Cuando finalmente llegué ya era de noche. Ella seguía esperándome bajo la lluvia. Cuando me vio, cruzó la calle corriendo. El recuerdo me ahogaba. El chirrido de los frenos, el golpe, su pequeño cuerpo sobre el asfalto. El juez que me sentenció, continué tras una pausa, fue especialmente duro. Yo merecía castigo, pero la sentencia fue excesiva. Perdí a mi familia, mi trabajo, todo. ¿El nombre del juez?, preguntó Lucía, con una extraña tensión en su voz. «Valdivia», respondí. «Arturo Valdivia». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa y reconocimiento. «El esposo de Mercedes», susurró. «El mismo juez que archivó la investigación de la muerte de Jorge». La madrugada nos sorprendió todavía despiertos. La fogata se había reducido a brasas que teñían la cueva de un resplandor anaranjado. El frío de la montaña se colaba entre nuestras ropas, pero ninguno se movió para avivar el fuego. Estábamos paralizados por la revelación que flotaba entre nosotros. «No puede ser una coincidencia», murmuró Lucía, sacando de su bolsillo un recorte de periódico doblado cuidadosamente. «Esto es lo que encontré en tu guantera». Desdobló el papel amarillento con dedos temblorosos. La foto mostraba al juez Valdivia en las escaleras del Palacio de Justicia. A su lado, elegante y fría como una estatua de mármol, Mercedes Valdivia sonreía a las cámaras. El titular rezaba:
Juez Valdivia celebra sentencia ejemplar en caso de homicidio culposo. «Mira esto», dijo Lucía señalando un detalle en la fotografía. Entre la multitud de reporteros y asistentes, casi desapercibida, se encontraba una mujer joven con expresión sombría. «¿La reconoces?». Tomé el recorte con manos temblorosas, acercándolo a la luz moribunda de las brasas. El rostro me resultaba vagamente familiar. «Es Claudia Moreno», explicó Lucía, la secretaria personal de Mercedes y testigo clave en el accidente de Jorge. Desapareció 2 días después de esta foto. Un escalofrío recorrió mi espalda que nada tenía que ver con el frío de la montaña. «Y aquí», continuó, señalando otro punto en la imagen, «este hombre de traje oscuro era el perito que determinó la falla mecánica en el auto de Jorge». Los puntos comenzaban a conectarse en mi mente, formando un patrón siniestro. No eran coincidencias, eran piezas de un tablero que no habíamos sabido que estábamos jugando. «Jorge descubrió algo», dijo Lucía, su voz adquiriendo un tono urgente. «Algo relacionado con los negocios de Mercedes y las sentencias de su esposo, casos de narcotraficantes liberados, evidencia que desaparecía, testigos que se retractaban, y tu caso encajaba en el patrón», completé, sintiendo una fría claridad mental. Un conductor ebrio, una niña inocente muerta, una sentencia ejemplar que distraía la atención de otros casos más turbios. Lucía asintió, guardando nuevamente el recorte. «Esto no es coincidencia, Ramiro», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Esto es una cazada». El viento aulló entre las rocas como una advertencia ominosa. Dentro de la cueva, Miguel se revolvió en sueños, murmurando palabras incomprensibles. El alba comenzaba a insinuarse en el horizonte, pero la oscuridad que habíamos descubierto era más profunda que cualquier noche. La tormenta regresó con furia renovada cuando retomamos el camino. El cielo se había vuelto de un gris plomizo y amenazante. Gotas gruesas golpeaban el parabrisas como si quisieran atravesarlo, mientras los relámpagos iluminaban las siluetas atormentadas de los pinos que flanqueaban la carretera. «Estamos cerca de la cima», dije, forzando la vista para distinguir el camino entre las cortinas de agua. «Si logramos cruzar el paso de la quebradora, estaremos a salvo». El camión avanzaba con dificultad, protestando en cada curva. El lodo comenzaba a acumularse en la carretera, convirtiendo el asfalto en una trampa resbaladiza. El rugido del motor se mezclaba con el estruendo de los truenos, creando una sinfonía amenazante. En la cabina, el ambiente era denso. Daniel había vuelto a tener problemas para respirar. Su pequeño pecho subía y bajaba con esfuerzo visible mientras Lucía lo sostenía contra su cuerpo, murmurándole palabras de aliento. «Solo un poco más, mi amor», le susurraba, con la voz temblorosa por el miedo contenido. «Ya casi llegamos». Miguel, sentado entre nosotros, miraba por la ventana con ojos enormes, siguiendo el baile hipnótico de los limpiaparabrisas. De vez en cuando, su mano pequeña se aferraba a mi brazo cuando una curva resultaba particularmente pronunciada. El estruendo llegó sin aviso. Un ruido como el de 1000 truenos explotando a la vez. La montaña misma pareció estremecerse bajo nosotros. «¡Derrumbe!», grité, pisando el freno. El camión derrapó, girando casi 90 grados. Por una fracción de segundo, nos quedamos suspendidos en el borde del abismo antes de que las ruedas encontraran tracción en el último momento. A 50 metros frente a nosotros, la carretera había desaparecido. Una avalancha de rocas, árboles y lodo había arrastrado todo a su paso, creando un abismo infranqueable. «No podemos continuar», dijo Lucía, abrazando a Daniel con fuerza. El niño había comenzado a ponerse azul. Su respiración era cada vez más débil y entrecortada. «Necesita ayuda médica ahora». El motor del camión seguía encendido, vibrando bajo mis manos. Teníamos 2 opciones: retroceder hacia el peligro que habíamos dejado atrás o abandonar el camión e intentar cruzar la montaña a pie. Fue entonces cuando lo escuchamos. Por encima del rugido de la tormenta, el inconfundible sonido de un helicóptero aproximándose. Daniel tuvo otro ataque de tos.
esta vez tan violento que su pequeño cuerpo se arqueó. Un hilo de sangre apareció en la comisura de sus labios. «Se está muriendo», sollozó Lucía con desesperación. «Mi bebé se está muriendo». El helicóptero se acercaba. Podrían ser rescatistas o podrían ser los hombres de Mercedes. No había forma de saberlo. Y yo, paralizado entre el instinto de supervivencia y el impulso de ayudar, sentí que la historia volvía a repetirse. Otra vez, una vida inocente pendía de mis decisiones. «¡Síganme!», grité saltando del camión. La lluvia me golpeó como 1000 agujas heladas, empapándome instantáneamente. «¡Trae a Daniel!». Lucía no dudó. Con el niño en brazos, bajó del vehículo seguida por Miguel, quien se aferraba a su chaqueta. El barro se pegaba a nuestros zapatos, dificultando cada paso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía, protegiendo a Daniel con su cuerpo de la lluvia torrencial. Sin responder, corrí hacia la parte delantera del camión. Abrí el capó con un movimiento brusco, liberando una nube de vapor caliente que se mezcló con la lluvia fría, creando una neblina fantasmal alrededor de nosotros. «Acércalo al radiador», ordené, quitándome la chamarra para crear una especie de tienda improvisada sobre el motor. «El vapor caliente dilatará sus bronquios». Lucía me miró con una mezcla de duda y desesperación, pero la condición de Daniel no dejaba espacio para vacilaciones. Lo acercó al motor humeante, sosteniendo su rostro congestionado sobre la corriente de vapor que escapaba del radiador. «Respira, mi amor», susurraba, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Por favor, respira». El rugido del helicóptero se intensificaba. Estaba cerca, muy cerca. A través de la cortina de lluvia vi el destello de su foco buscando entre los árboles y la carretera destruida. Daniel tosió violentamente, su pequeño cuerpo convulsionándose. Luego, como un milagro cruel y hermoso, tomó una bocanada profunda de aire. Y otra, el color regresaba lentamente a sus mejillas. «Está funcionando», susurró Lucía con incredulidad. «Está respirando mejor». El alivio apenas duró un segundo. Una luz cegadora nos bañó desde arriba, congelándonos en el acto. El helicóptero nos había encontrado. Su ruido ensordecedor ahogaba incluso el sonido de la tormenta mientras descendía lo suficiente para que pudiéramos ver su silueta negra contra el cielo gris. «¡Es la policía estatal!», grité, reconociendo los distintivos. «Y esos no son rescatistas». A través de la ventanilla del helicóptero pude distinguir el inconfundible uniforme de las fuerzas especiales. Hombres con rifles de asalto se preparaban mientras la aeronave maniobraba para encontrar un lugar donde aterrizar. «Van a llevarse a mis hijos», gritó Lucía, abrazando a Daniel con renovada desesperación. Miguel se aferró a mi pierna, temblando no solo por el frío, sino por el miedo. Sus ojos me suplicaban, confiando en mí de una manera que no merecía. El helicóptero descendió en un claro cercano, sus hélices azotando la vegetación con violencia. Las luces de sus focos barrían el área, acercándose inexorablemente a nosotros. «¡Por aquí!», grité, tomando a Daniel de los brazos de Lucía. El niño pesaba sorprendentemente poco, como si la enfermedad hubiera consumido su sustancia. «Conozco un sendero». Sin esperar respuesta, comencé a correr hacia un grupo de árboles densos a unos 50 metros de la carretera. Lucía tomó a Miguel de la mano y me siguió, sus pies hundiéndose en el barro con cada paso desesperado. Detrás de nosotros escuchamos las voces de los hombres que descendían del helicóptero. Órdenes secas, el sonido metálico de armas siendo preparadas. No eran simples policías, eran cazadores. «¡Ramiro!», gritó Lucía cuando su pie quedó atrapado en una raíz oculta bajo el lodo. Cayó de rodillas, arrastrando a Miguel consigo. Me detuve, con Daniel firmemente sujeto contra mi pecho. Su respiración, aunque mejorada, seguía siendo irregular. Regresé por ellos, tendiendo mi mano libre a Lucía. «No nos detendremos», dije con una determinación que no sabía que poseía. «No esta vez». Nos adentramos en el bosque justo cuando los primeros rayos de las linternas cortaban la oscuridad detrás de nosotros. La vegetación era densa,
con ramas que azotaban nuestros rostros y raíces traicioneras que intentaban hacernos caer, pero también era nuestra protección. «Este sendero no aparece en los mapas», expliqué entre jadeos, guiándolos hacia una formación rocosa que se alzaba como un guardián ancestral. Lo usaban los indígenas huicholes hace siglos para escapar de los conquistadores. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero la niebla comenzaba a formarse, espesa como leche, subiendo desde el valle. Era como si la montaña misma nos estuviera ofreciendo un manto protector. Tras la formación rocosa, un sendero apenas perceptible serpenteaba hacia arriba. Era estrecho, escarpado y peligroso. Un paso en falso significaría una caída fatal. «No podemos subir por ahí», susurró Lucía, con los ojos fijos en el abismo que se abría a nuestro lado. «Es imposible». «No tenemos opción», respondí, mientras aseguraba a Daniel con un brazo y comenzaba el ascenso. «Ellos no conocen este camino. Ningún mapa lo muestra». A lo lejos, las voces y las luces se acercaban. Los perros comenzaron a ladrar. Nos habían rastreado hasta el bosque. Miguel, sorprendiéndonos a todos, comenzó a subir con la agilidad y determinación de alguien mucho mayor. Sus pequeñas manos se encontraban asideros donde los adultos solo veíamos roca lisa. Lucía lo siguió, impulsada por el miedo y el amor maternal. La niebla se hacía más densa con cada metro que ascendíamos, envolviéndonos en su abrazo fantasmal. Los sonidos de la persecución se volvieron más distantes, amortiguados por la bruma y la distancia. Cuando miré hacia atrás, apenas pude distinguir las luces de las linternas, ahora diminutas como luciérnagas perdidas en la vastedad de la noche y la niebla. Nosotros, mientras tanto, desaparecíamos en el abrazo protector de la montaña. El amanecer nos encontró exhaustos, hambrientos y empapados, pero vivos. Habíamos caminado toda la noche por senderos que parecían disolverse bajo la niebla y reaparecer caprichosamente. La montaña nos había puesto a prueba con cada paso. Daniel dormía en mis brazos, su respiración más estable ahora. Miguel caminaba en silencio junto a su madre, con una resistencia sorprendente para un niño de su edad. Lucía avanzaba con determinación, aunque podía ver el agotamiento en cada línea de su rostro. Fue Miguel quien lo vio primero. «¡Mira!», exclamó, señalando hacia un claro entre los árboles. Al principio, parecía tan solo un conjunto de piedras y árboles, pero mientras nos acercábamos, las formas comenzaron a definirse. Casas de adobe y madera, perfectamente mimetizadas con el entorno, como si hubieran crecido naturalmente de la tierra misma. «La comunidad de los olvidados», murmuré, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había escuchado historias sobre este lugar, susurradas en las mesas más apartadas de los puestos de carretera, pero jamás había estado aquí. Nadie viene sin invitación. Apenas habíamos dado unos pasos hacia las construcciones cuando nos vimos rodeados. Hombres y mujeres, algunos con rasgos indígenas, otros evidentemente mestizos, armados con herramientas de campo y miradas cautelosas. «¿Quiénes son y por qué han venido?», preguntó un hombre de edad avanzada, cuyo rostro curtido por el sol y el viento hablaba de décadas en la montaña. «Mi nombre es Ramiro», respondí, bajando a Daniel con cuidado. Era un guardián de las rutas». Un murmullo recorrió el grupo. El anciano dio un paso adelante, observándome con intensidad. «Muéstrame tu señal», ordenó. Con manos temblorosas, saqué de mi bolsillo el viejo pañuelo rojo descolorido con símbolos bordados en hilo negro. El distintivo que mi padre me había entregado y que su padre le había entregado a él. El anciano lo tomó, examinándolo con dedos nudosos. Sus ojos, de un negro profundo, se clavaron en los míos. «El hijo de Joaquín», dijo finalmente, con un destello de reconocimiento. «Tu padre nos trajo medicinas durante la epidemia del 78. El círculo de personas se abrió, permitiéndonos pasar. Nos condujeron hacia una de las casas más grandes, donde una mujer anciana, con el cabello blanco trenzado hasta la cintura, nos esperaba. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa. «Doña Remedios», dijo el anciano,
inclinando ligeramente la cabeza. Un guardián y sus protegidos buscan refugio. La anciana nos estudió con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Cuando su mirada se posó en Daniel, su expresión cambió. «El niño tiene espíritus en los pulmones», dijo, acercándose para tocarlo. «Tráiganlo adentro». En ese momento, un viejo radio colocado sobre una mesa de madera crujió con estática. Todos guardamos silencio mientras una voz entrecortada emergía entre el ruido. «Código rojo para todos los puestos. Los intrusos están cerca, repito, están cerca». La noche había caído sobre la comunidad. Daniel descansaba tranquilo después de que doña Remedios lo tratara con una mezcla de hierbas y vapores que hicieron más por su asma que cualquier medicina moderna. Miguel dormía a su lado, finalmente rendido al cansancio después de días de tensión constante. Lucía y yo nos sentamos fuera de la cabaña, en un pequeño porche cubierto. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Las estrellas brillaban con una claridad imposible en la ciudad, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «Nunca me contaste toda la historia», dijo Lucía en voz baja, como si temiera romper la paz frágil que nos rodeaba, «sobre tu hija». Respiré profundamente. El aire frío de la montaña llenó mis pulmones, llevándose parte del peso que había cargado durante años. «Después del accidente», comencé, «perdí todo. Mi esposa me culpó con razón. El juez me condenó a 5 años. Cuando salí, Carla ya tenía 12. Se negó a verme. Saqué la vieja fotografía del bolsillo de mi camisa. La imagen estaba desgastada por los años y el constante contacto con mis dedos. En ella, una niña de 7 años sonreía a la cámara, sosteniendo un oso de peluche idéntico al de Daniel. Intenté contactarla durante años. Cartas, regalos, todo me era devuelto. Cuando cumplió 18 le escribí una última carta explicándole todo. Nunca supe si la leyó. Lucía tomó la fotografía con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. «Mi padre era camionero», continué. «Cuando murió heredé su camión y su ruta. Me convertí en un fantasma en las carreteras, ni vivo ni muerto, solo existiendo». «¿Por qué no intentaste verla personalmente?», preguntó Lucía. «Buscarla, hablar con ella directamente». «Había una orden de restricción», respondí con amargura. «Cortesía del juez Valdivia. No podía acercarme a menos de 500 metros de ella o de mi ex esposa». Lucía guardó silencio por un momento, digiriendo la información. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. «¿Dónde está ella?». «Se casó, tiene una hija pequeña». Una sonrisa triste se formó en mis labios. «Las sigo desde lejos. A veces paso por su calle, solo para saber que está bien». Lucía me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me hizo estremecer. «Si estuviera aquí ahora», dijo lentamente, «si pudiera verte arriesgando tu vida por salvar a estos niños, ¿crees que te perdonaría?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años había evitado pensar en esa posibilidad, protegiéndome del dolor de la respuesta. «No lo sé», confesé finalmente, «pero ya no lo hago por su perdón, lo hago porque es lo correcto». En ese momento, el viejo teléfono satelital que don Jacinto, el anciano de la comunidad, nos había prestado, comenzó a sonar. Lucía lo miró con sorpresa antes de contestar. «¿Licenciado Torres?». Su voz tembló ligeramente. «Tiene noticias». Mientras escuchaba, su rostro fue transformándose. La esperanza, el alivio y finalmente la incredulidad se sucedieron en sus facciones. «¿Está seguro?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. «¿Completamente seguro?». Lucía colgó el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero por primera vez desde que la conocí, no eran lágrimas de miedo o desesperación. «Las cámaras de seguridad», dijo, su voz apenas un susurro que se mezclaba con los sonidos nocturnos del bosque. «El licenciado Torres encontró las grabaciones de la noche que Jorge murió». Se levantó y comenzó a caminar en círculos frente a mí, como si su cuerpo no pudiera contener la energía que la noticia había desatado. Las cámaras de una gasolinera cercana captaron a 2 hombres manipulando los frenos del auto de Jorge la noche anterior al accidente, continuó.
El licenciado tiene las imágenes. Ya están en manos seguras. Copias con periodistas y organizaciones internacionales. Me incorporé lentamente, procesando lo que esto significaba. ¿Pueden identificar a los hombres?, pregunté. Uno de ellos es Ernesto Grimaldi, el jefe de seguridad personal de Mercedes, respondió Lucía con un destello de fuego en su mirada. El mismo que falsificó la evidencia en el caso del accidente. La justicia, esa palabra que había perdido significado para mí hacía tantos años, comenzaba a tomar forma nuevamente, no como una abstracción, sino como algo tangible, algo posible. Hay más, continuó Lucía. El licenciado encontró un patrón, 12 accidentes fortuitos en los últimos 10 años, todos involucrando a personas que representaban un obstáculo para los negocios de Mercedes o las sentencias de su esposo. Se detuvo frente a mí, con los puños apretados. Tu caso está entre ellos, Ramiro. El testigo que declaró haber visto cómo atropellaste a la sobrina de Mercedes cambió su testimonio 3 veces antes del juicio. Y después recibió un puesto en una de las empresas de la familia Valdivia. La revelación me golpeó como una avalancha. Todo este tiempo, la culpa que me había consumido, el odio hacia mí mismo, todo había sido parte de un plan mayor. No fue tu culpa, dijo Lucía colocando una mano sobre la mía. Hubo un accidente, sí, pero no como te hicieron creer. Te usaron como chivo expiatorio para distraer la atención de otros casos. Las estrellas sobre nosotros parecían más brillantes de repente, como si el universo mismo celebrara esta revelación. Pero en medio de la euforia, una sombra cruzó mi mente. Esto no termina con unas grabaciones, dije. Mercedes tiene poder, conexiones. Intentará silenciarlos. Por eso el licenciado ha distribuido la evidencia, respondió Lucía. Ya no está solo en sus manos, está en todas partes. Mi mirada se desvió hacia el camino que habíamos recorrido, ahora invisible en la oscuridad. En lo lejos, las luces del valle parpadeaban como estrellas caídas. Mi camión sigue allá abajo, murmuré. Más para mí mismo que para ella. Toda mi vida está en ese camión. Lucía siguió mi mirada hacia la distancia. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó suavemente. Por primera vez en años vi un camino diferente ante mí. No una ruta de escape, sino un camino de regreso. La mañana nos recibió con un cielo despejado, como si la tormenta de los últimos días nunca hubiera existido. El aire limpio y frío de la montaña llenaba los pulmones con promesas de nuevos comienzos. En el centro de la pequeña comunidad, donde un círculo de piedras marcaba el lugar de reuniones, me encontraba frente a Mateo, un joven camionero que apenas pasaba los 25 años. Sus ojos, todavía llenos de ese fuego que yo había perdido hace tiempo, me miraban con una mezcla de confusión y respeto. «No entiendo, don Ramiro», dijo, rascándose la cabeza. ¿Me está entregando su ruta así nada más? Entre mis manos sostenía el viejo pañuelo rojo, desgastado por los años y manchado por historias que nunca serían contadas. El símbolo de los guardianes, transmitido de generación en generación. Las rutas olvidadas necesitan protectores, respondí, extendiendo el pañuelo hacia él. Gente que conozca los caminos que no aparecen en los mapas, que ayude a quienes necesitan desaparecer por un tiempo. Mateo tomó el pañuelo con la reverencia de quien recibe un objeto sagrado. Sus dedos recorrieron los símbolos bordados, antiguos como las montañas mismas. «Pero usted es una leyenda», protestó débilmente, «el último de la vieja guardia». Una sonrisa se dibujó en mi rostro gastado por el tiempo y los kilómetros. «Ya no», dije simplemente. «Ahora tú cuidas las rutas olvidadas». Lucía observaba la escena desde la distancia, con Miguel y Daniel a su lado. Los niños parecían diferentes ahora, más relajados, con esa capacidad única de la infancia para adaptarse y recuperarse. Daniel respiraba normalmente gracias a un té de hierbas que doña Remedios le había preparado. «¿Y qué va a hacer usted?», preguntó Mateo, guardando el pañuelo en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. Mi mirada se dirigió hacia el horizonte,
donde el sol comenzaba su ascenso sobre las montañas. Por primera vez en muchos años, sentí una ligereza en mi pecho, como si un peso invisible hubiera sido levantado. «Voy a visitar a alguien», respondí. «Alguien a quien he evitado demasiado tiempo». La casa de 2 pisos con fachada blanca y portón verde parecía exactamente igual a como la recordaba. El pequeño jardín frontal, ahora con juguetes esparcidos, era la única señal visible del paso del tiempo. Me detuve en la acera frente a la casa, sintiendo que mis piernas se habían convertido en plomo. En la mano izquierda, un ramo de girasoles, sus favoritos desde niña. En la derecha, el pequeño camión de juguete que Miguel me había regalado antes de despedirnos. «Para que te recuerdes de nosotros», había dicho el niño, con una seriedad que no correspondía a su edad, «como el que tienes en tu espejo». El vecindario estaba tranquilo a esa hora de la tarde. Una mujer paseaba a su perro en la acera de enfrente. Un cartero entregaba paquetes 2 casas más allá. Escenas cotidianas que parecían pertenecer a un mundo completamente ajeno al que yo había habitado durante los últimos 15 años. Tras una última respiración profunda, caminé por el sendero de piedras hasta la puerta. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor ceremonial. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse desde dentro de la casa. Mi dedo tembló ligeramente antes de presionar el timbre. El sonido musical que provocó parecía irreal, como si perteneciera a un sueño. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Escuché pasos ligeros aproximándose desde el interior. Luego, el sonido metálico de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, revelando no a la mujer que esperaba ver, sino a una niña de unos 7 años. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y unos ojos enormes que me estudiaron con curiosidad infantil. Mi corazón dio un vuelco al reconocer en ella los mismos rasgos que una vez había visto en su madre a esa edad. La niña, mi nieta, ladeó ligeramente la cabeza con esa mirada directa y sin filtros propia de los niños. Nos quedamos así, en un silencio que contenía décadas de palabras no dichas, de momentos perdidos, de arrepentimientos y esperanzas. Entonces, para mi sorpresa, la niña sonrió, una sonrisa brillante que iluminó todo su rostro como un rayo de sol después de la tormenta. Sentí que las comisuras de mis labios se elevaban en respuesta, formando la primera sonrisa genuina en lo que parecía una eternidad. Los últimos rayos del sol de la tarde teñían las calles de San Cristóbal con tonos dorados y anaranjados. Desde la ventana del pequeño departamento en el 2º piso, observaba cómo Lucía ayudaba a Miguel con su tarea, mientras Daniel construía un castillo de bloques en la alfombra. Habían pasado 3 meses desde nuestra huida por las montañas. 3 meses que habían transformado nuestras vidas de maneras que ninguno habría imaginado. El caso contra Mercedes Valdivia había explotado como una bomba mediática. Las pruebas recopiladas por el licenciado Torres habían desencadenado una investigación que reveló décadas de corrupción, manipulación judicial y vínculos con el narcotráfico. El imperio que había construido se derrumbaba día a día, como un castillo de naipes azotado por el viento de la justicia. Lucía había recuperado no solo su libertad, sino también parte del patrimonio que le correspondía a sus hijos como herederos legítimos. Con la ayuda del licenciado Torres, había comenzado los trámites para establecer una fundación para víctimas de corrupción judicial. En cuanto a mí, la revisión de mi caso avanzaba lentamente, pero con esperanzas. Las nuevas evidencias habían levantado serias dudas sobre la imparcialidad del juicio. Mi abogado, también recomendado por Torres, hablaba de una posible exoneración, pero la verdadera redención no había venido de los tribunales. «¡Ramiro!», la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. «¿Nos vamos? Carla debe estar esperándonos», asentí, tomando las llaves del nuevo camión. No era tan grande como el anterior, pero servía perfectamente para mi nuevo trabajo como distribuidor local. Horarios fijos, rutas establecidas, fines de semana libres.
una vida normal, o lo más cercano a la normalidad que podía aspirar después de tanto tiempo. «Daniel, Miguel, vamos a visitar a Carla y a Sofía», anunció Lucía, ayudando a los niños a ponerse sus chaquetas. El camino hasta la casa de mi hija era corto, apenas 15 minutos de trayecto. Cada semana, esta pequeña rutina se había convertido en el ancla que mantenía firme mi nuevo propósito. Las primeras visitas habían sido tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Pero poco a poco, palabra tras palabra, comenzábamos a reconstruir lo que se había roto. Estacioné frente a la casa de fachada blanca. Antes de bajar, tomé del tablero la fotografía que había limpiado y enmarcado recientemente. Ya no era solo la vieja imagen descolorida de Carla a los 7 años. Ahora compartía marco con una nueva, todos juntos en el último cumpleaños de Miguel. Carla y Lucía en el centro, rodeadas por los niños. Sofía, mi nieta, sonriendo con una mejilla manchada de pastel. Y yo, al borde de la imagen, todavía no completamente integrado, pero presente. Parte de la escena, parte de sus vidas. La coloqué cuidadosamente en el tablero del nuevo camión, ajustándola para que quedara perfectamente derecha. «¿Listo?», preguntó Lucía, colocando suavemente su mano sobre la mía. Miré a los niños en el asiento trasero, impacientes por bajar. Luego a la casa donde mi hija nos esperaba, y finalmente a la mujer junto a mí, que me había ayudado a encontrar un camino de regreso. «Listo», respondí. Por primera vez en mucho tiempo, completamente listo.